Bueno, voy a presentar ahora el laboratorio número 4. ¿Sí? Esto se trata de analizar el coeficiente de reflexión de voltaje y algunos valores de ROE para unas líneas que no tenga pérdida y después que la línea tenga pérdida. Esas son las dos condiciones que vamos a analizar, ¿ya? Para este laboratorio hay que personalizar el simulador con estos datos, ¿sí? Línea sin pérdida primero. Esta es la longitud en metros. Este valor de Z0 es ahora para cada estudiante, ¿sí? Ahora cada estudiante tiene que hacer su laboratorio y me tiene que enviar, ¿sí? Entonces, por eso aquí está el Z0 que voy a dar para cada estudiante. Y ahora utilizamos un dieléctrico de permitividad relativa 2.25. ¿Ya? Y la carga. Este es el valor de la carga fija. ¿Sí? Y se utiliza un generador de 750 MHz con 1 volt. Estos son para entrar al SDL. El SDL trabaja para líneas sin pérdidas, así que en la primera parte no hay problemas de trabajar con los datos del SDL adecuadamente. Entonces, es calcular el lugar geométrico. Eso quiere decir la gráfica que representa las variaciones del coeficiente de reflexión de voltaje para una determinada posición Z. Cuando nos desplazamos, en general, desde la carga hacia el generador. Muy bien. Entonces, de eso se trata. De calcular y graficar el lugar geométrico para el coeficiente de reflexión. Lo sube a una posición Z en el módulo y ángulo. Y hay una tabla que hay que llenar aquí, ¿sí? Porque hay que hacer un gráfico. O sea, hay que calcular y hay que graficar, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a haber la línea de transmisión? Y va a haber un desplazamiento a lo largo de la línea. Entonces vamos a calcular el coeficiente de reflexión de voltaje. Como en este caso la línea no tiene pérdidas, va a ocurrir lo siguiente. Primero, ¿en qué puntos vamos a evaluar al coeficiente de reflexión? Coeficiente de reflexión de voltaje en la posición Z igual a 0. Este es el caso. Distancia Z1, Z igual a 0. El otro punto es Z2, ¿eh? Menos lambda en el medio sobre 8. Y así. El Z3 tenemos, el Z4, el Z5 y el Z6. 6 posiciones que dependen del valor de la longitud de onda en el medio. Este es así. Así lo hemos notado. Muy bien, ahora, si la línea no tiene pérdidas, entonces nosotros tenemos la ecuación que nos describe la variación de este parámetro para cada posición de Z. Y esa era esta ecuación. Aquí está el coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z cualquiera. Es igual al módulo del coeficiente de reflexión en la carga, resuelve, ¿sí? Por esta exponencial, y este es el ángulo del coeficiente de reflexión en la carga. Muy bien, estos dos parámetros son entonces el módulo y el ángulo del coeficiente de reflexión en la carga. Ese es el fasor que nos va a representar cuando Z es igual a 0. Con este L, y este L significa Z igual a 0. Entonces, a ese fasor inicial con módulo y ángulo, lo debemos multiplicar por este otro exponencial complejo para la misma para la posición Z. Entonces, este Z es con este Z. ¿Y cómo se obtiene entonces? Al coeficiente de reflexión en la carga, ¿sí? Hay que aplicarle este factor. Pero este factor es complejo. Entonces, para una determinada posición Z, este factor
con este factor se van a sumar y ese va a ser esta expresión, ¿sí? Es un ángulo, ¿sí? Entonces, esta es la variación de la fase, ¿sí?, del coeficiente de reflexión en una posición Z, ¿sí? Ahí está. Y el módulo se mantiene constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nos desplazamos desde la carga, entonces estos Z son negativos, ¿no? Este Z es negativo. Desde la carga hacia el generador, el módulo se mantiene constante. Es el módulo que tiene en la carga, este. Y solamente va cambiando la fase. ¿Cómo va cambiando la fase? De acuerdo a la posición Z. Ese valor está aquí. Entonces, este es un valor Z negativo. Se hace este cálculo y ya tenemos para una posición Z cualquiera el módulo y el ángulo. ¿Sí? Entonces, en una línea sin pérdidas, el coeficiente de reflexión es constante. Y si nosotros nos desplazamos con esta posición Z, el gráfico va a salir un círculo. O sea que el lugar geométrico del coeficiente de reflexión de voltaje, ¿sí?, a lo largo de una línea, o tomando algunos puntos de la línea, es un círculo. ¿Sí? El radio del círculo es la magnitud, lo suele. Y la fase va variando con la posición. ¿Está bien? Esta es la ecuación. Entonces, de tal manera que si hacemos el gráfico va a salir un círculo. Y estoy repitiendo de la teoría. Aquí está la misma ecuación. Entonces, cuando hacemos Z igual a 0, esto se vuelve 0 y me queda el coeficiente de reflexión de voltaje en la carga. Me queda este parámetro. Y graficamos. Ahí está el módulo del coeficiente de reflexión de voltaje y este ángulo θ, que nosotros le llamamos θ L. Es lo mismo. Θ, θ L, que está acá. Ese es el módulo y el ángulo en la carga. Y nos vamos a ir desplazando. Entonces, vamos a asociar, aquí está ya nuestra posición mejor. Graficamos entonces en el punto 1, estamos aquí en la carga, ese va a ser el ρ sub 1, que es ρ cuando Z es igual a 0. Es igual a ρ en la carga, ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. Esta es la fórmula que siempre estamos utilizando. Muy bien, entonces con esto tenemos módulo y ángulo y graficamos. Este que sea el módulo y este que sea el ángulo. Ahora, este punto que me va a graficar el lugar geométrico, físicamente es el punto que está aquí. Aquí estamos en el punto 1, ¿ve? Y nos vamos a desplazar, ¿sí?, hacia el generador. Y aquí están los puntos, digamos, donde nos vamos a desplazar. ¿Ya? Aquí están los puntos. Muy bien. Entonces, aquí estamos en este punto. Nos desplazamos hasta el punto P2, una cierta distancia. En este cuadro, por ejemplo, aquí, punto 2, nos hemos desplazado una cierta distancia y ya estamos aquí. Después avanzamos al punto 3. Aquí punto 1, el radio se mantiene constante y llegamos al punto 3. El punto 3 está aquí. Seguimos avanzando, punto 4. Estamos aquí físicamente. Y finalmente llegamos al punto 5. Cuando llegamos al punto 5 hemos dado una vuelta completa. Una vuelta completa en este diagrama, que es el lugar geométrico del coeficiente de reflexión, equivale a avanzar en la línea lambda sobre 2. Esto ya lo hemos visto y es lo que también se utiliza en el diagrama de Smith. Muy bien, aquí están las distancias, obviamente negativas, tienen sentido físico porque el Z0 está aquí. Esto es la tarea 1, digamos, ¿no? Entonces, el ZL es para todos igual, pero el Z0 es diferente para cada uno de ustedes, entonces cada uno de ustedes va a tener un gráfico obviamente diferente.
¿ya? El radio principalmente. Eso es, y esos datos lo pueden sacar ustedes directamente del simulador y hacer su gráfico, ¿ya? Muy bien, ahora ¿qué va a pasar si la línea ya tiene pérdidas, ¿ya? Entonces, para ordenar esto, hay una tablita que hay que llenar aquí, miren. Aquí está la tabla 1. ¿Ve? Esta tablita hay que llenar. Aquí está el Z0 de cada estudiante, la carga ya tenemos el valor determinado, y aquí están las distancias. ¿Ve? Y entonces hay que sacar el coeficiente de reflexión, mire, en forma rectangular y en forma polar, y calcular el ROE mediante esta ecuación. ¿Sí? Estamos viendo cómo el coeficiente de reflexión mantiene su módulo, pero va cambiando la fase. En estos determinados puntos, Z1, Z2, Z0, vamos a calcular eso. Se puede obtener, no hay ningún problema. Pero también me va a dar el simulador. En el caso Z1 es igual a 0. Y esos datos me los da el simulador exactamente. Me da el ROE, me da el módulo, me da el ángulo. Estos datos me los da el simulador. Y estos hay que obtenerlos manualmente, ¿ya? Y así ir avanzando para otras posiciones. Tengan cuidado que el coeficiente de reflexión, o sea, el simulador da los valores en la carga, ¿sí? Y no da el valor del módulo en cualquier posición, pero el módulo es constante. Así que, pero sí da las variaciones de fase. Entonces, ¿de qué se trata? En este caso, en esta primera línea van a coincidir los valores. Todo va a coincidir. Esta ROE con esta ROE, todo. Cuando avancen aquí, tengan cuidado porque ya el simulador no les va a dar algunos parámetros para esta posición Z2. Entonces vean ustedes qué pueden obtener respecto a estos valores, los valores que me da el simulador. El ROE en la posición Z, cuando es 0 no hay problema, pero el ROE en la posición, digamos, Z2, no, ya no lo tiene. Y así sucesivamente. Entonces, en resumen, aquí se trata de llenar este cuadro, ¿sí? Pero ir comparando los datos que nos da el simulador. Ojo, el simulador siempre está diseñado para líneas sin pérdida, pero no da todos los datos que estamos pidiendo para completar la tabla, ¿ya? Entonces, los datos que corresponden aquí se pueden llenar todos porque son todos con fórmulas. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado qué valores me da el simulador para las condiciones que estamos poniendo en nuestra línea de transmisión. Para el Z0, para el ZL y en estas determinadas posiciones. Obviamente esto se puede calcular, pero esto tengan cuidado al llenar, ¿no? Bueno, ese sería para la primera parte. La segunda parte es repetir esto lo mismo, ¿sí? Nada más que la línea es ahora con pérdidas. Por eso, el problema 2 estaría aquí. ¿Ve? Línea con pérdidas, en este caso. ¿Ve? Repetir T1, va a ser todo lo mismo, pero ahora la línea tiene pérdidas. Y alfa por L son igual a 3 dB. Entonces, esto habrá que convertirlo en Neper para poder utilizar las fórmulas, ¿no? Pero también sabemos convertirlo de dB a Neper. Y en función de eso hay que llenar la tabla. Hacer lo mismo del procedimiento anterior, pero ojo, ahora, como la línea tiene pérdidas, el módulo de coeficiente de reflexión de la carga ya no es constante, sino empieza a disminuir conforme avanzamos de la carga hacia el generador. La ecuación matemática, entonces, para una línea con pérdidas es la 283. Esta ya la hemos visto. Analizamos. Coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z. Bueno, esto es lo por definición. Aquí seguimos trabajando. Este B sobre A es el módulo en la carga. Y de nuevo nos aparecen los mismos factores de hace rato, que sería este factor y este factor
Es el caso para líneas sin pérdidas. El factor que aparece aquí, que considera las pérdidas, es este. E a la 2 alfa por z. Como alfa es negativo, este es un especial, este es una exponencial negativa. Y ese valor de exponencial negativa va creciendo conforme nos avanzamos de la carga hacia el generador, y ese es el número que hay que multiplicarlo a este valor en la carga. En conclusión, aquí sería, este es considerando la atenuación de la línea. Entonces, este número va multiplicado por este. Y entonces, este empieza a disminuir. ¿Sí? Bueno, desde el valor z igual a 0 se mantiene este. Después, conforme el z se va incrementando, al avanzar, este número, el módulo empieza a disminuir. ¿Sí? Y la fase obviamente se tiene igual que antes. ¿Sí? O sea, aquí también vemos que para una línea sin pérdidas, para una línea con pérdidas, la variación de la fase es la misma. Es exactamente la misma. Esta expresión para línea con pérdidas y para la línea sin pérdidas, ¿ve? Es lo mismo. No afecta a la variación de la fase si la línea tiene pérdidas o no, pero sí afecta a este valor que ya no es constante, sino que va a empezar a disminuir, ¿no? Ese factor de disminución sería este que está aquí. Y aquí ya está separado, ¿no? Por eso aquí dice magnitud variable con z, porque el z es valor negativo. Y además, entonces empieza a disminuir el coeficiente de reflexión. Entonces ya no puede ser un círculo, ¿sí? Entonces ya es un espiral, ¿sí? La relación para ir dibujando el espiral conforme va disminuyendo el coeficiente de reflexión es este factor. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí lo que hay que hacer es analizar, utilizar el simulador para líneas sin pérdidas y le afectan con este parámetro. Al afectarlo a este parámetro, entonces ya estamos utilizando el simulador que nos da para la línea sin pérdidas, ponerle el factor que corresponda y ya estamos trabajando en líneas con pérdidas. ¿Sí? De la misma manera también se hace el diagrama de Smith, ¿no? El diagrama de Smith es para líneas sin pérdidas, pero si se utiliza este factor de atenuación, también sirve la carta de Smith para líneas sin pérdidas o con pérdidas. Muy bien. Entonces, aquí ya está repetido que la fase no cambia para líneas con pérdidas o sin pérdidas. Acá está para recordar cómo se convierten los 3dB en Neper, ¿no? Porque esas ecuaciones exponenciales utilizan alfa en Neper. Bueno, acá está repetido, entonces sí podemos ahora utilizar de nuevo la ecuación y haremos el gráfico. El gráfico que va a corresponder para esta segunda parte va a ser este, ya no va a ser una espiral, ya no va a ser un círculo, sino va a ser el espiral, ¿no? Veremos ya es el gráfico de este, ¿no? Acá está. Entonces, de nuevo, igual que hace rato, en el punto 1 estamos en la carga, z es igual a 0, ¿sí? Aquí tiene coeficiente de reflexión en la carga, y aquí tiene su ángulo, porque este también es 0. Conclusión, en el punto P1 tenemos el módulo y el ángulo, Rho sub L, el que está aquí. Es exactamente lo mismo, estamos en la posición 0, no hay cambio. Ahora empezamos a desplazarnos. Entonces estamos viendo este z que ya es negativo, ¿sí? Va a cambiar, el módulo va a disminuir por esta relación. Y aquí la fase va a cambiar de acuerdo a esta relación. Entonces, sabemos que este módulo ya no es el mismo conforme avanzamos, sino que empieza a disminuir, ¿sí? Y avanzamos, en este punto, este ángulo θ se anula, ¿no? O sea, este valor en la carga es anulado para un cierto valor de Z0 negativo. Esto es negativo, se iguala con esto y es 0. Entonces estamos
en esta posición. Seguimos avanzando y ahora el ángulo ya se mide en este sentido, ¿no? Fíjense que el θ sub L se mide así y después cuando llega a partir de esto los ángulos ya están midiéndose de esta manera. Llega hasta acá y después puede seguir avanzando. Tengan cuidado porque el simulador, ¿sí? Cuando estás avanzando en este sentido, ¿sí? Y llega hasta aquí, entonces el ángulo que mide sería desde aquí, ¿no? Hasta acá, y ese es el ángulo de 180 grados. Pero el ángulo puede seguir creciendo negativamente, pero el simulador ya no crece. ¿Eh? ¿Qué hace el simulador? Para una fase que llega hasta aquí y pasa, entonces lo mide en este sentido. ¿Ya? Eso es por las características del simulador. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hemos pasado del punto P1 hasta el punto P2, ha disminuido el módulo. ¿Sí? Seguimos avanzando. Estamos en este punto 2, seguimos avanzando de nuevo. Llegamos al punto P3, el módulo va disminuyendo. ¿Sí? Al punto P4, mayor. Y llegamos a este punto 5. Llegamos a este 5, hemos dado una vuelta completa. Pero ahora el módulo ya ha disminuido. ¿Eh? Ahora este punto ya no coincide con el P1. En el caso anterior estos eran iguales. ¿No? Punto P, ahora ya está la disminución. ¿Eh? Y si damos otra vuelta más, ¿sí? Se va a repetir, ¿sí? Y hasta que demos la otra media vuelta, digamos, una vuelta completa aquí equivale a media vuelta aquí, ¿no? A lambda sobre 2. Entonces, aquí está diseñándose el diagrama del espiral. Entonces, como cada uno va a tener diferente Z0, cada uno va a tener un diferente espiral. Con los datos que les doy, ustedes van a poder, deben obtener el P1, el P2, el P3, el P4 y el P5. O sea, esa espiral lo tienen que tener así, hasta acá. ¿Sí? Bueno. Entonces esto también hay que ordenarlo y por eso hay la tabla T2. Que básicamente es la misma que la T1, pero ya es la línea con pérdida. ¿Ve? Aquí está la línea con pérdidas. De la misma forma se piden los parámetros. Miren, forma rectangular, esto en forma polar, esto con fórmulas aquí. Es la misma tarea de la tabla 1. Nada más que ahora ya la línea está con pérdidas. Muy bien. Entonces eso es todo. El laboratorio es sencillo. A ver cómo trabajan solos. Y aquí están los valores de Z0 para cada estudiante. ¿Sí? Aquí está, ¿eh? 30, 32, así. Todos, creo que ya estaban por el grupo 14, hasta acá, creo. Están todos los valores de cada estudiante. Cada uno va a tener un círculo diferente y una espiral diferente. Eso está correcto. Muy bien. La evaluación creo que estaba acá especificada. Sí, acá ve. Modalidad de evaluación, enviar una respuesta a cada estudiante. Ya han trabajado en grupo, ahora vamos a empezar a trabajar solos. ¿Ya? Muy bien. Eso sería todo. Si tienen alguna consulta de la guía, la solucionamos ahora. ¿Sí? O sea, en esto hay partes que hay que hacer en forma manual, hacer con las fórmulas, y hay otras que hay que utilizar el simulador, ¿no? Para colocar los parámetros. Bueno, ¿hay alguna consulta? Bueno, si no hay, este material ya lo voy a mandar a la auxiliar para que lo ponga en el classroom de la materia. Muy bien. ¿Quién está levantando la mano? Enrique Bernal Conde, ¿qué es lo que necesitas? Buenas tardes, ingeniero. Tenía una duda sobre el ángulo del coeficiente de reflexión.
en algunos casos sale mayor o menor a 360 grados. En ese caso, ¿hay que realizar una corrección o lo ¿De qué me estás hablando? ¿De dónde vamos? del ángulo? Del coeficiente de reflexión en la carga. Sí, el De ángulo. este, Sí, este sí, ángulo. ingeniero. Pues, Bueno, sí, en el bueno, ángulo. mira. Sí, sí, sí. eh, Si en este cálculo haces el cálculo aquí, ¿no es? ZL, este, ¿no es? ZL menos sí, Z0, ZL más Z0. Te da un ángulo mayor que 360 grados, lo tienes que reducir, porque este ángulo siempre está menor que 360. ¿Te das cuenta? Entonces lo ubicas de esta manera. Si no, tendrías que dar una vuelta así y ubicarlo así. De todas maneras, este no más hay que hacer. Este ángulo siempre es menor que 360 grados. Si de esto te da mayor que 360 grados, lo eliminas una vuelta completa y te quedas con este pedacito que te quedaría en este caso. ¿Está bien? ¿Sí? ya, gracias, Entonces, ingeniero, entendido. entonces ese ángulo, θ L, siempre va a ser menos de 300. Siempre estará por acá, por allá. ¿Sí? Pero generalmente queda aquí en el primer cuadrante nomás. Entonces, y a partir de eso ya empezamos a disminuir ese ángulo. ¿Eh? En este punto se eliminó este θ L, se eliminó. ¿Ya? Y así seguimos avanzando. Lo que digo, vean, utilicen el simulador, hagan esto y empiecen a avanzar. Y empiecen a controlar cómo el simulador les va dando este ángulo, les va dando este ángulo conforme se mueven. Pero cuando llega aquí, pasa de 180, negativamente tendría que crecer. Y no. El simulador, cuando pasan a este cuadrante, el ángulo que tendría que ser este medido hasta acá, el simulador lo cambia y lo lee desde acá. ¿Ve? Esas son las diferencias entre si utilizamos la fórmula, el valor les va a salir aquí, porque está medido así, pero el simulador les da en este sentido. Justamente para que vean esa situación, estoy dándoles este problema y allí para que aprendan a manejar el simulador, ¿no? ¿Sí? Porque algunos van a sacar los valores iguales y van a creer que todo está igual, y no, no es así. El simulador no da ángulos mayores, negativos mayores de menos 180, ¿no? Por eso, a pesar que parecería que es repetitivo hacer los valores que les he pedido, tengan cuidado porque tiene sus particularidades de dar la información. El simulador no da otra información, da la misma, nada más que lo da de diferentes maneras. Ese es uno de los objetivos también. ¿Quién más quería consultar? Bueno, entonces nos veremos la próxima semana.